Hoy hablaremos acerca de las medidas para disminuir la velocidad de contagio por la enfermedad COVID-19. Todos sabemos que a fin de año, debido a las vacaciones, a las actividades y a las reuniones, el mundo ha experimentado una curva de nuevos casos mayor que al inicio. Las cifras actuales en el mundo es de 87.4 millones de personas infectadas y 1.9 millones de personas fallecidas. Es evidente que no se escapa un continente que no tenga una curva con un pico alto de nuevos casos. Cuando nosotros hablamos de una alta tasa de contagio, hablamos de un indicador que se conoce como índice de reproducción básica, que desde el punto de vista de epidemiología no es más que la cantidad promedio de personas infectadas que puede producir una persona que tenga el virus. Debemos de saber cómo nosotros podemos ayudar a disminuir esa velocidad. Cuando hablamos de los países más afectados, hablamos que Estados Unidos reporta 21.4 millones de personas afectadas, que Brasil reporta 7.8 millones de personas afectadas, que la India reporta 10 millones de personas afectadas aproximadamente. Reino Unido reporta aproximadamente 3 millones de personas, Italia 2 millones de personas, Alemania 1.9 millones de personas. Cuando buscamos países de referencia con un índice de reproducción básica elevado, tenemos que Colombia reporta 1.7 millones de personas afectadas, que Argentina reporta 1.7 millones de personas afectadas. México reporta aproximadamente 1.8 millones de personas infectadas, lo que quiere decir que nosotros en Latinoamérica no estamos excluidos de ese alto contagio por la enfermedad COVID-19. Recuerden que al inicio el índice de reproducción básica era 1.3 y hoy hablamos de 1.5 personas afectadas por una persona que tiene el virus. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la velocidad de contagio por la enfermedad coronavirus? Y así poder disminuir dos aspectos muy importantes. Uno, de orden social, y dos, desde el punto de vista económico. Entonces, la primera estrategia que se está utilizando en este momento es la vacunación. Si bien es cierto, esta es una estrategia muy incipiente todavía, tanto así que no todos los países tienen disponibilidad de la vacunación. No todos los países tienen acceso a la vacuna. Estados Unidos, que va muy avanzado, en este momento presenta dificultad para alcanzar un número significativo de la población
vacunada. Tanto así que nosotros no hemos recibido el grupo grande prometido de vacunas y hoy solo disponemos de 4 vacunas que son Pfizer BioNTech, la vacuna Moderna, la vacuna AstraZeneca y la Sputnik, que actualmente se está utilizando en Argentina. De modo tal que la estrategia de la vacunación pareciera una estrategia a mediano largo plazo para entonces poder alcanzar la inmunidad de rebaño que nosotros hemos hablado en otro momento, que no es más que el número de personas en una comunidad protegida con una enfermedad. Otro punto sumamente importante son las pruebas. Se ha podido evidenciar que muchos de esos países no disponen de pruebas suficientes, aún alcanzando un índice de reproducción básica o un índice de reproducción de forma alarmante. Paradójicamente, no han aumentado el número de pruebas para poder identificar dónde está el virus, de modo tal que es imposible poder crear un cercado epidemiológico para saber con exactitud o con mucha precisión dónde está el virus. Eso conlleva a tener que cerrar fronteras, tener que cerrar países, tener que cerrar barrios, provincias, porque no podemos medir dónde exactamente está el virus. Adicionalmente, se necesita de manos fuertes por el Estado. Si notamos, los países como China, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, nos deja claro que donde hay reglas y hacen que se cumplan, presentan menos dificultades. Un punto sumamente importante y que es la responsabilidad de cada uno de nosotros es el cuidado personal, una regla que lastimosamente se ha perdido. Lo primero es que se ha perdido la conciencia de aislamiento. Si estoy enfermo o si he tenido contacto con una persona infectada, de quedarme encerrado, de quedarme en casa y de mantenerme totalmente aislado. Otra cultura que también se ha roto y que se ha perdido es el distanciamiento en metro. Hablamos que para mantener el distanciamiento en distancia debemos de a menos estar a 2 metros de la persona que nos rodea. Sin embargo, tampoco hemos podido lograr esto. Otro punto sumamente importante es el uso de la mascarilla. Ha sido imposible lograr que la persona use la mascarilla. Ha sido imposible lograr que la persona cambie la mascarilla con la regularidad que deberían. Peor aún, el lavado de manos es otro punto sumamente importante. Las personas han perdido el temor de lavarse la mano y han creado un exceso de confianza, provocando así un aumento de nuevos casos. Si nosotros vemos a China, nos enseña que con lavado de manos, mascarilla y distanciamiento se puede controlar una pandemia que ya ha sido
sobre todo en China, y no hay problema en controlada con estas medidas. También otro punto importante es el lavado de la superficie. Ya se ha olvidado el cuidado de lavar la superficie, que aunque es menos contagiosa que otras medidas, sin embargo contagia. Yo creo que si no tenemos la cultura del cuidado, nosotros no podemos frenar el índice de reproducción de contagio de nuevos casos, sobre todo en nuestro país.